Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. ¿Quién me prostituye? A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. ¿Ya? ¿Empezamos? Bienvenidos a Leyenda. Ah, no es cierto. Pues Es cierto. muy buenas a todos. Guapísimos. Aquí Vegeta 777. ¿Nunca has visto a Vegeta? 777. ¿Cuál? Vegeta, güey, 700. ¿Vegeta? Vegeta 700. No. Juega Minecraft. Minecraft, No, güey, güey, no. youtuber de... No, güey, no, bueno, no, Bueno, como Auron, saludo a como Auron, a ver si. ¿Cómo saluda Auron? ¿Cómo dice? Buenas. No me acuerdo cómo saluda Auron Play. es el de... Y yo que me alegro. Ajá. Se tenía que ¿No? decir y se dijo. No, es el Bueno, hola a todos, estamos en un nuevo capítulo más de el podcast Por Contradicción y el día de hoy estamos de manteles largos porque este es el capítulo 50 del podcast. Entonces por eso es que hoy no tenemos cerveza ni nada, tenemos un rico mezcal que en uno de los capítulos esta Oralia nos regaló, nos hizo el favor de regalárnoslo, te agradecemos y pues no hay mejor homenaje que tomárnoslos con este aniversario, 50 capítulos. Sabemos que en unas 2-3 semanas cumplimos ya el año de transmisión, trabajo, güey. pero me parece que es muy significativo que hoy estemos grabando el capítulo 50 de este podcast, ¿no? Ujú. Sí, algo que para empezar nunca, la verdad, es cuando dijimos hay que hacerlo y todo, o sea, pensar que llevamos 50 semanas continuas Ininterrumpidas, sí. y ustedes acompañan 50 semanas también, es Correcto. algo irreal, ¿no? O sea, Y sí es irreal. Y en un proyecto que no es tan fácil a veces llevarlo lejos porque no a todos les gustan las matemáticas y no es como hacer un podcast de otra cosa, ¿no? Que podría ser como, güey. entonces más por eso... complejo. Por eso es que hoy quisimos hacer un especial que se llame, como otros especiales que hemos hecho, pero hoy es ¿por qué soy un podcast? ¿No? Entonces hoy, a 50 capítulos de iniciar esta aventura, queremos platicarles pues cómo inició todo, ¿no? O sea, qué pasó en nuestras cabezas, qué pensamos, qué perspectivas, nuestros sueños. O sea, todo eso que ustedes no ven tras de cámara o tras los micrófonos y nos están escuchando. Pues queremos platicarles cómo empezó este sueño, este ¿no? show, Este show. este business. Y pues no sé si alguien quiera empezar. O Pues a ver, empiezo. vamos a comenzar por literal lo primero. ¿A quién le surgió este proyecto? Bueno, yo me acuerdo que en mayo del año pasado, como Del saben, 2021, del 2021, ajá. del 2021, como, bueno, no sé si sepan, pero yo creo que ya lo saben porque lo hemos platicado. Cris y yo ahorita somos profesores de la UAM Iztapalapa. Damos clases ahí en el departamento de matemáticas de la UAM a los alumnos. Y entonces en mayo nos dan nuestro vale de libros, ¿no? Es una de las prestaciones Sí. que tenemos por el Día del Maestro. Entonces yo recuerdo que ese día que Cris y yo fuimos a cambiar nuestro vale de libros, le dije a Cris, pues vamos a comer, ¿no? Y fuimos a una cervecería artesanal Sí, cierto, muy sí. buena. Y pues comiendo ya con unas cervecitas encima, le digo a Cris, oye, güey, hay que hacer un podcast, cabrón. Sí. Hay que hacer un podcast de matemáticas. O sea, yo que sepa, que yo conozca, no he escuchado un podcast que se dedique a hacer ciencia. Claro. Y le digo que se llame Por Contradicción, güey. O sea, sí, pinche podcast. Y lo que Oye, güey, queríamos... pero sí teníamos el nombre definido en eso. Creo que no, creo güey, que no, pero... Solo dijiste, no, porque recuerdo más la palabra de por contradicción, no sé, la asocio más con Eduardo. No sé, pero no recuerdo que tuviéramos como tal nombre. Sí recuerdo que Miguel me dijo, güey,
Pero además era porque había estado pedo. Y me dijo, güey. Sí, ya estábamos movidones. Dijo, güey, somos bien graciosos. Dijo, Hay que hacer un podcast. Dijo, deberíamos de hacer un podcast de matemáticas donde, güey, hablemos de matemáticas y todo eso. Pero realmente la idea genuina, pues, fue de Miguel, güey. Él fue el que se logró. Y entonces empezamos a hacer el podcast y le digo, vamos a invitar a alguien. Y se quedó, pues, en una plática de una De que dijimos que peda, sí, ¿no? Sí, no, sí. Tiempo después, o sea, no sé, una semana o 2 después, pues a mí no se me quitaba esa idea de la cabeza. Y como que sí dije, no, sí necesitamos otro. Ay, el Chris ya le dio un Yo casi lo tomo, güey, si está perro. Necesitamos otro host, ¿no? Y entonces le digo, oye, ¿qué te No, parece? imagínate un podcast, güey, sin este cabrón. Sí. Sería aburrido, güey. Sería- Tienes tu lugar aquí, Y tienes tu lugar. entonces le Gracias. digo a Chris, oye, ¿y si invitamos a alguien más? Y a mí se me ocurrió quién, pues el Lalo, güey. Entonces le escribí a Lalo, creo que te mandé un WhatsApp, ¿no? Sí, O algo así. Ajá, sí, te quiero contar de un proyecto, ¿no? Ajá, me mandó, oye, Lalo, ¿estás ocupado hoy? Y le dije, no, güey, pues ando en casa de mis papás, pero, ¿qué pasó? No, más que a ver si nos podemos reunir. Y le dije, sí, güey, a las 8 te late. Ah, sí. Sí, Simón. Y ya dije, bueno, ya me conecté. De hecho, ni siquiera prendí mi cámara porque digo, no estaba, nada más me conecté con el celular, creo. Y ya le dije, ¿qué pasó? Y ya me dice, es que estaba hablando con el Chris. Y le dije, ajá. Y ya me dijo, y queremos ver si... Te hablo para la iniciativa Avengers, ¿no? Sí, exacto. No, y me dijo, es que queremos hacer un podcast. Y yo, va, pues háganlo, ¿no? Chido. Y ya me dijo, no. Like. ¿Cuántos son entre ustedes, no? Y ya me dijo, no, pues queremos ver si te animas a entrarle. Le dije, sí, güey. Le dije, sí, órale, va. Le dije, yo jalo. Y ya me dijo, bueno, te comparto unas carpetas de lo que ya hemos avanzado. Depende de lo platicamos, pero te comparto unas carpetas de lo que hemos avanzado. Y ya me mandó y yo dije, no más, esto es más organizado que mi vida. No, muy bien, Miguel. Que es algo que hay que aclarar. El podcast, sí, como dijo Christopher, realmente... La idea genuina. No, y los tiempos y todo es gracias a Miguel, o sea... Es lo que pensó. Él nos ayudó a gestar realmente, o sea, yo le dije sí, Christopher dijo sí, y ahí se pudo haber quedado Pero en un muchas sí. veces uno queda en el sí, güey. Y- Sí, lo vamos a hacer. Y no, o sea, Miguel sí nos negrea, pido ayuda, Ahorita. Hashtag, ayúdenme. parpadeo Así, 5 ¿cómo veces. ¿Cómo es la señal de ayuda, no? Algo así. Yo sí, haciendo así ese con el micrófono. De hecho, ya lo configuré para que se prenda. No, o sea, sí nos puso como mucha estructura de trabajo y sí o sea, yo le dije sí y ya fue así de, pues hay que empezar. Y sí empezamos a tener reuniones casi semanales 2 sí. veces a la semana creo que nos reuníamos. Pero a ver, yo tengo una duda, porque yo recuerdo que inicialmente sí me dijiste lo Ay, del güey, podcast. se me quitó el COVID con esta madre. Sí, bueno, ya lo maté al perro. Pero yo tengo una duda. Por ejemplo, yo estaba pensando como, cuando tú ese día me dijiste del podcast, oye, tengo la idea de un podcast, yo sí, la neta me pregunto, ¿por qué me dijiste a mí, güey? O sea, teniendo tantas personas que les puedes Porque contar. fuiste el que lo invitó a comer. No, realmente él me invitó, güey. No, realmente el él que le me aceptó invitó. ir a comer. Eso, y... No, o sea, yo pienso, bueno, ahorita ya en retrospectiva, ¿no? Un año que pasó este show. ¿Por qué los invité? Dice Miguel. Dice Miguel, no, porque ellos dos. Pues realmente, fíjate, fueron 2 cosas. Una, porque somos amigos desde la licenciatura, llevamos mucho tiempo de conocernos y pues yo dije, creo que podemos, o sea, cuando platicamos y echamos el coto y nos vamos a las fiestas, pues nos hemos ido muchas veces de fiesta antes del podcast, ¿no? Antes de cualquier imaginación que tuviéramos sobre un proyecto así. Entonces, pues no me pareció raro decir, bueno, pues invito a uno de mis amigos, ¿no? Y la otra es que cuando pensé en Lalo, o sea, cuando dije, no, pues hay que invitar a Lalo, es porque realmente a mí quien me introdujo, bueno, fueron 2 personas las que me... en el mundo de los podcasts, güey. Aquí, cuidado con las confesiones. No seas celoso, Christopher. No, ustedes. No, 2 personas me introdujeron en el mundo de los podcasts, y uno fue Lalo, Ah, sí, güey, y el otro fue el que es nuestro productor ahora, ¿no? Mi claro, hermano Gabriel. Ahí está el Gabriel. ¿No? Entonces, pues el primero que se me ocurrió fue Lalo, ¿no? Como host, porque también lo conozco desde la licenciatura, porque conozco cómo es, su forma de ser. Y entonces dije, pues sería bueno que sabiendo
como es un podcast, los dos éramos escuchas y fans de leyendas legendarias. Que no, porque incluso cuando ustedes me dijeron lo del podcast, recuerdo que hasta yo dije como, pues sí, güey, pero yo no escucho podcast o de qué va ese pedo, ¿no? Que es un podcast, ¿no? Sí sabía que era un podcast, pero no, yo no era un escucha, como ustedes, ¿no? Que decían de leyendas legendarias o de otros podcasts. Sí, y entonces, pues al final de cuentas, te digo, yo me quedé con el gusanito, no solo de una plática de cervezas, y pues sí me puse como a escribir. Era un momento en el que yo estaba estudiando la maestría, prácticamente mi única ocupación en ese momento era escribir la tesis, era programar Claro. mi investigación y todo, entonces tenía mucho tiempo, digo, trabajar en la UAM, pero pues realmente el tiempo que le dedicaba no era tanto, ¿no? Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un proyecto que sea mío, que no tenga nada que ver con lo que hago y que sea como también llevábamos un año, hobby, güey, un hobby, también. ¿no? Llevábamos 1 año y medio de pandemia. Sí, güey. O sea, también eso fue lo cansado la última vez que me había reunido con los amigos, que nos habíamos reunido con los Ajá. amigos fue en agosto del 2020, o sea, ya no nos habíamos reunido. Entonces fue también como un reencuentro con los amigos y pues a ver qué salía, ¿no? Y entonces pues yo sí me acuerdo que vamos a trabajar, yo les decía, vamos a ponernos una fecha, o sea, porque Sí. uno empieza a Sí, hablar y güey. todo, y entonces empieza a halagar las cosas, y yo les dije, no, ni madres, o sea, hay que salir el primer martes de julio, güey, a la mierda. Sí, Y de hecho güey. empezamos a ver, Y sí fue esa, sí lo dijo, güey, y Sí. con base en eso No, fue que pues, empezamos a trabajar. No, pues fue el tiempo. No, de hecho, sí fijamos una fecha de salida, pero sí fue así como de, a ver, porque empezamos en mayo. Y sí fue así de, ok, no podemos salir ahorita en junio, pero ya hay que empezar a checar qué hacer para salir en julio. Y Y de ya. hecho nosotros tenemos nuestras como actas, ¿no? De reuniones, o sea, Sí, decíamos güey. nuestros puntos, a ver, Ah, sí. hoy tratamos este Las punto, minutas, este Miguel, punto, este punto. Miguel hacía minutas para Sí, de qué es lo reunirnos. que íbamos a ver. Para la próxima semana hay que resolver estos pedos, Ajá, ¿no? y ya entonces se la vio próxima esto. Exacto, güey, ya Y está. es que ahorita ya, en esta etapa, pues lo que nos compete es como hacer los capítulos, ¿no? Sí, Pero ya. en aquel momento fue, ¿qué? Definir el nombre, definir dónde tenemos que hacer difusión, qué necesitábamos hacer, No, El objetivo, o sea, el la objetivo. estructura. qué Por- lenguaje vamos, porque también... No, sí, o sea, también, platicamos eso. O sea, claro, todo eso, y surgieron conceptos como de, no, oigan, entre toda la gente que nos iba diciendo, ¿no? Ah, no, pues sería bueno que primero hicieran un capítulo de prueba y se lo enviaran a personas para que lo escucharan y les dijera qué es lo que opinan Sí, de nos- su podcast. Bueno, pero el capítulo que mandamos, que agradecemos a, Piloto. a todos nuestros beta testers y por ahí andan las encuestas bueno, no por ahí andan, Sí las están las conservamos, sí las encuestas conservamos. del beta tester que les hicimos. Muchas gracias, si ustedes están escuchando esto, gracias por retroalimentarnos mucho en esas encuestas. Pero tienen que saber que cuando les mandamos ese ya tenemos 7 capítulos grabados, ¿no? Exacto. O sea, lo que nos dijeran, Sí, lo que nos dijeran ya no podemos modificarlo hasta el capítulo 6, ¿no? O sea, así era como... No, y una de las cosas que digo, los escuchas, no sé si, bueno, no sé cómo nos vean los escuchas, cómo piensen que se hace esto, pero realmente nuestro trabajo ahorita no es el podcast. O sea, nosotros tenemos No, múltiples esto es un actividades. hobby, güey. Esto es un hobby, esto es una reunión de cuates y nos que nos contamos una reunimos. historia, güey, ajá. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es grabar por adelantado, ¿no? Sí. Entonces, justamente una de las cosas que planeamos muy bien fue, antes de que salgamos al aire, tenemos que tener al menos 7 capítulos grabados, porque en esas 7 semanas que vamos a estar así al aire y vemos si funciona, si no funciona, si qué pedo, tenemos que preparar otros capítulos y ustedes tal vez no lo saben, pero no teníamos diseño, no teníamos ni No, madres, güey. o sea, No tengo ni No, idea de qué incluso- hacer, güey. O sea, Incluso ni cómo no tenemos- grabarlo. Y el primer capítulo, No saben de qué onda. güey, desde el hecho en el que el primer capítulo yo soy el que digo, yo soy el que voy a empezar. exacto, güey. Porque no habíamos definido, o sea, para la primera vez que nos reunimos, ya para grabar, Sí, güey. teníamos cada quien un capítulo. Pero en ese momento no habíamos definido quién iba a comenzar. Y entonces fue como de, pues empiezas tú, güey, y yo de, No, de hecho, ¿Yo? escogimos un número del 1 al 3. ah, sí. Hicimos no. un programa aleatorio. en Miguel la hizo un computadora. programa aleatorio. Hiciste un programa aleatorio Lo en corrió. ¿no? En En sí. Y ya dijo, mira, el primero que te escogiste, el 2, fue Ajá. Christopher, siguió Miguel y al final salí yo. Y yo salí. Y ese es el orden por el que con el que grabamos los capítulos, no Ajá, no o sea, porque, si se fijan, que primero vamos es a... Chris, Y de ahí y- Chris, yo y Lalo, ¿no? Y de ahí se quedó el intro, ¿no? Vale, pues vámonos, recio. Exacto, Sí, o sea, pues, si ustedes íbamos escuchan empezando. los primeros capítulos, la intro es muy larga porque justo es cuando
Es la primera vez que espontáneo, grabamos, ¿no? es ¿Quién va- espontáneo, fue, sí. Y es que, ¿quién va a empezar a grabar? Ya está grabando. Ya está grabando. Y entonces empezaron a narrar. Porque, sí, o sea, Hasta la voz. Estaba pensando en el comentario o en los comentarios que han escrito, ¿no? Como de, güey, la evolución en todos los aspectos, Sí, ¿no? güey. y es que no sé si la gente que nos escucha ha tenido oportunidad de grabar un podcast o de estar detrás de una cámara o detrás de un micrófono. Y es intimidante, o sea, incluso si estamos nosotros nada más 4 aquí grabando en este cuarto, de pronto te intimida, o sea, yo me acuerdo las primeras veces, me ponía sí. nervioso, ahorita ya es muy libre, Ya es más pero- natural. Recuerdo ¿no? que hasta los primeros la voz así como que Sí, me está temblaba de un la poco. verga. No, y de hecho, por ejemplo, apenas recibimos un comentario que decía que el audio se escuchaba muy bajo en Spotify. Y sí, hubo un tiempo en el que se salió muy bajo en Spotify. O sea, Y vamos poco a poco, ¿no? O sea, no, y hay capítulos que ustedes los ven en YouTube y se cortan porque no sabíamos, Se se acababa acaba la la cámara, o sea, Que la memoria se quedaba sin espacio. sí, un desmadre, sí. Entonces, o sea, sí ha Güey, sido... las primeras ediciones, pues yo me las reventaba antes de que Gabriela se hiciera. Y no un día, güey, grabamos con tu celular 4K, sí, güey. Sí, exacto. Y me enviaron el video a mí, pesaba 17 gigas. Recuerdo que lo intenté editar. ¿Te acuerdas? Te dije. 20 mi horas, ¿no? No, güey, mi computadora tardó 3 días en editarlo, ni siquiera. No, En güey, renderizar. en renderizarlo. Sí, no. Entonces, no, estaba muy cañón. sí, no, la verdad no sabemos ni para dónde hacernos, ¿no? O sea, siempre estamos como muy, o sea, sí leímos, sí vimos cómo hacerle, intentamos hacer lo mejor posible, o sea, Y vimos... desde el primer capítulo intentamos dar lo mejor, O sea, ¿no? ustedes pueden ver los primeros capítulos. En los primeros capítulos grabamos con 3 micrófonos, un micrófono cada quien. Claro. O sea, ha sido toda una evolución, un aprendizaje de todo este show. Y bueno, esto con respecto a cómo vivimos el inicio, cómo gestamos este podcast, ¿no? Ajá. Pero ahora hablando más de la idea del podcast, o sea, ¿por qué chingados ¿Y de hicimos qué un trata esta podcast? ¿De madre? qué se trata? ¿Qué platicamos? ¿Qué pedo? Sí. O sea, ¿no? No, y nada, más, yo creo que sí va a quedar como para contenido para los patrons. Tenemos audio, o sea, tenemos todas nuestras primeras reuniones, porque justo que dijimos, bueno, hay que ver si nos podemos reunirnos, hay que vernos por remoto. Hicimos pruebas de audio, de cómo se escuchaba con nuestros micrófonos de casa cada uno. Compramos un micrófono para el podcast porque no Realmente, sabemos qué pedo. Sí, no estábamos, y sigue siendo una de las cosas, ¿no? O sea, de pronto no hemos metido un equipo más sofisticado, Pues, ¿por qué no? porque además no tenemos dinero, Sí. ¿no? Y entonces en algún momento tú dijiste, güey, yo necesito un micrófono y pues de paso compro uno y nos sirve para el podcast, y es el micrófono que usamos, ¿no? Sí, o sea, sí, pues ya fue esa la idea. Pero sí, como se me que, o sea, ¿para qué o por qué? Sí, ¿cuál es el objetivo de esto, no? Tampoco, Ujú. porque nunca lo hemos... Pues no, nunca se ha planteado. Nunca lo hemos dicho explícitamente, pero lo decimos en cada capítulo en nuestra introducción. Claro. ¿No? O sea, es verdad, o sea, nosotros como matemáticos nos damos cuenta y somos conscientes de que en verdad la matemática está en cada rincón de nuestra vida. Quizá la gente que se dedica a otras cosas no se da cuenta, pero lo real es que allí está, ¿no? Ujú. En cualquier clic del celular, cuando Sí. vas al tianguis, que es el ejemplo más común de todos, pero en este intercambio simbólico del dólar peso, en las acciones, está en cualquier cantidad de cosas que te Claro. puedas imaginar. Y nosotros creemos que de pronto, en México en particular, hablamos de México porque tenemos escuchas de otros países, pero hablamos en México en particular que de pronto las matemáticas están pues satanizadas, ¿no? Sí, hay O una, sea, es hay difícil. una grande aversión hacia las matemáticas y también, pues, uno cotorrea, ¿no? Con esto de que las personas se definen por si quieren estudiar, ¿saben qué quieren estudiar? Por si quiere que tenga matemáticas o no quiere, y lo decimos de WhatsApp, pero la Pero es realidad es que verdad. es cierto. Sí, La no. gente no estudia muchas veces, claro, no todos, pero sí hay muchos que entran, dicen, es que yo no quiero una carrera que tenga matemáticas, y esa es su definición. Y con base en eso, pues busca otras Deciden, alternativas. exactamente. Y entonces lo que queríamos mostrar, ¿no? En este podcast es, Y aún queremos. y aún queremos, digo, ese ha sido nuestro objetivo en Objetivo, en todas estas semanas, es que el podcast te muestre que las matemáticas son tan comunes, ¿no? Que están justamente
digo, creo ya lo contamos una vez, ¿no? En el especial de Chris, ¿no? Pero son tan comunes que de pronto pedir Un octavo, un octavo de queso panela, digo, no, nosotros no decimos un octavo, decimos medio cuarto, pero en realidad estás pidiendo un octavo de queso panela o de cualquier cosa, ¿no? O sea, estás haciendo operaciones matemáticas en lo más común de tu vida, ¿no? Y entonces, como una manera de decir, güey, no tengas miedo en las matemáticas, los matemáticos son como gente común y corriente, las matemáticas están en todos lados, no muerden, no pasa nada. Y pues es una profesión más, es reivindicar, o sea, la profesión, nuestra profesión, porque los tres somos matemáticos, y pues platicarles de cosas chidas, o sea, no, desde el principio yo me acuerdo que dijimos, no vamos a hacer Nat Geo, Discovery Channel, o sea, Sí, no no. vamos a enseñar matemáticas aquí, ¿no? Y quienes de pronto, hemos tenido comentarios en el podcast, ¿no? Y en YouTube y en redes sociales que te dicen, güey, estoy escuchando tu podcast y no has hablado nada de matemáticas. Pero es que no estamos enseñando matemáticas. O sea, no te estamos diciendo, es que mira, la definición es tal y si haces... Nosotros queremos hablar en un lenguaje común, que todos entiendan, que todos aprendan. No, Claro, y que veas... esto no sea como clases directo, ¿no? Sí, o sea, no, tiene que haber un contexto, van surgiendo las cosas, uno va charlando, ¿no? Porque hasta cierto punto tenemos un guión, pero lo que vamos haciendo es también qué va surgiendo, ¿no? En la plática van surgiendo ideas, no es como de, hoy voy a venirles como tal a leer esto y les voy a decir tal cual lo que viene, porque si no se pierde como un poco la espontaneidad. Sí, no, y aparte que, como dice Miguel, nunca fue nuestro fin que estos sean clases, ni que termines tú diciendo, sí, hoy supe que, no sé, la integral de x es igual a x cuadrado más c, ¿no? Decir, no, o sea, la idea esta es que justo veas a las matemáticas, quitarte este miedo que hemos intentado que con nuestros invitados permee y que nuestros mismos invitados te cuenten y te digan, sabes que no son tan feas, ¿no? Ajá. No están tan mal, sí son raras, sí, tal vez no son para todos, o tal vez si no te gustan, es entendible, ¿no? Pero también quitar ese miedo y ese tabú de, no, es que las matemáticas siempre son malas, y también quitarnos esa idea de que los que hicieron matemáticas fueron, no sé, de otro planeta, fueron o gente, genios desde el genio, inicio, ¿no? sino contar sus historias y decir, no, mira, Güey, o sea, son humanos. hay historias Somos humanos. hay historias muy desgarradoras, muy increíbles. Todas son increíbles. Creo que lo que intentamos llevarlas siempre son historias. Y lo que hemos hecho es diversificar, ¿no? O sea, tomar Ajá. no únicamente la parte de historia, sino como abordar otras cosas, ¿no? No, ni Campechanearle. solamente llegar a sus resultados, decir, es que mira, vamos a hablar de, El teorema de fulanito. ajá, tal. vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo. No, o sea, sino más bien, ¿qué te parece si platicamos un poquito sobre Perelman? ¿No? Su vida, su mamá, Ajá. sus hijos, su esposa. Y es que yo ¿Qué te creo parece? que, Ajá. y es que creo que también una de las cosas que es importante mencionar es que a los tres nos encanta la docencia, ¿no? Enseñar, y es algo que nos ayuda mucho a, de cierta forma, entender cómo se sientan los alumnos, porque ¿cuántas veces nos ha tocado que llega alguien y te dice, es que no sé, o no puedo, o es que yo soy bien malo, y uno lo que intenta hacer es como revertir esas ideas. Sí. O sea, yo también pienso que el hecho de que estemos los tres reunidos y que nos hayamos de pronto animado a hacer este proyecto es que nosotros compartimos pues el gusto de enseñar, ¿no? Y en cierta manera el podcast es una forma de enseñar, ¿no? O sea, es un medio distinto, no es el del salón de clases ni nada, pero es una forma de enseñar. O sea, yo ahora mismo, mi trabajo no es la docencia. O sea, digo, doy clases, pero no es la docencia. O sea, yo trabajo en una empresa como programa, bla, bla, bla. Pero justo este espacio cubro mi cuota personal, mis necesidades de enseñar, de investigar, de hacer esas cosas. Transmitir algo, ¿no? Y es que sí es importante, porque fíjate que yo creo que las matemáticas pueden ser tan interesantes como una materia de historia. Pero pasa lo mismo, ¿no? En historia, los alumnos, ¿por qué odian historia? Porque, güey, los profesores, ¿cómo te la cuentan? O sea, la hacen horrible realmente. Yo, por ejemplo, en lo personal, historia fue una de las peores materias que sentí, que tuve en toda mi formación. Y para mí la historia era aprenderme fechas. Claro, fechas y nombres, eso no y va. yo soy malísimo en eso. Y eso es justamente algo que sucede. Y pues lo que intentamos hacer aquí es como contar el otro lado de las matemáticas, ¿no? Y es lo que hemos visto a lo largo de todos los capítulos.
cómo se conecta, como de, oye, güey, tu Sí. historia se conecta con el capítulo que yo hice hace 3 semanas. y O hace todo. 2 meses, o 3, o 4. O simplemente hace un año. ¿no? Hace un año. Sí, cómo se van conectando todos los desarrollos. No, y una de las cosas que nosotros tuvimos muy, muy claro desde el principio fue, vamos a hacer nuestra investigación, pero nosotros somos científicos, o sea, al final de cuentas nuestra formación es científica, estudiamos Ujú. matemáticas, entonces vamos a hacer la investigación bien documentada, formal, o sea, no te voy a contar un chisme ni nada. De hecho, o sea, no saben ustedes, pero nosotros escribimos nuestro capítulo, lo mandamos a nuestro productor, él lo lee y a veces nos da comentarios. A veces. Ese también, a veces. Guiño, también, guiño. A veces le envió el Capítulo capítulo a las 3 de la mañana, Exacto. ¿no? Y grabamos a las 10, entonces. Ustedes entenderán. Pero, o sea, el chiste es de que desde un principio nuestra idea fue, vamos a hacer algo bien hecho, documentado, formal, o sea, no porque sea una plática de cuates, que tomemos chela, que... Ya desde el hecho en el que ¿Platiquemos? lo investigamos, pues ya es como que sí, o sea, hay un grado de que no queremos cagarla, ¿no? No dudo que seguramente Sí, se nos puede ir algún que otro dato. Sí, por ejemplo, sí. cuando di el capítulo del matemático y que dije que Lola Beltrán era Lola la trailera y ahí nos funaron en... No, es que Lola Beltrán no es Lola la trailera y se equivocaron en la chingada, pues sí, obviamente, ¿no? O sea, sí, ahí se nos fue, ¿no? Se me fue a mí. Y al inicio, fíjate que creo que también poco a poco lo que decías es de que al inicio estábamos como más rígidos, ¿no? Porque teníamos más cierto miedo. Pues sí, no sabíamos. Sí, no, o sea, a ver, a mí me molestaba mucho mi voz antes del podcast, güey. Y yo escucharme era un dolor de huevos. Pues sí, huevos. Sí, no, o sea, y simplemente para mí el hecho de grabarme y volver a escuchar, porque tenemos que escucharnos y a ver cómo salió, y nos Exacto, escuchábamos, claro. para mí era así de, su madre, ¿no? O sea, me tengo que escuchar, neta. Entonces, como que sí le entré con miedito, ¿no? De incomodidad, como dices, ¿no? Porque, pues, no estás acostumbrado. Y pues, realmente vivimos en una sociedad en la que, pues, Es esa confianza. No, o sea... Puedes decirlo, Lalo. No, que... Es sí, un espacio seguro. no, que me está aplicando todo lo que le he dicho. No, güey, que pues sí, o sea, yo dije, vergas, nos van a ver un chingo de burlas, críticas y demás, ¿no? Pero dije, pero bueno, mira, si no lo hacemos nunca, también nunca voy a saber cómo va a ser. Ya, ahorita me escucho y digo, sí, soy yo hablando, ¿no? Pero sí, o sea, obviamente, sí, si escuchan los primeros capítulos, venga, o sea... Pero es que es parte del proceso, Sí, ¿no? o sea, no puedes empezar algo perfecto. Pero es un proceso que nosotros no conocíamos. O sea, que nosotros Sí. aprendimos durante... En este año, todas las semanas que grabamos son aprendizaje, güey. O sea, un día pasa algo, otro día pasa otra cosa. O sea, siempre es única la pinche grabación. O sea... Sí, aunque ya sepamos qué se va a grabar, cómo lo vamos a grabar, siempre llegamos como que hoy pasó algo nuevo, ¿no? Y, mira, esto quedó así, qué chido, sonó bien, hay que seguirlo haciendo, ¿no? Exacto. Y también, por ejemplo, que sepan que ninguno sabe de qué va a hablar el otro, ¿no? O sea, eso es algo que siempre quisimos mantener como la espontaneidad de los temas. Entonces nuestras reacciones son 100% reales, ¿no? Genuinas, O sea, exacto, sí. De hecho, eso es lo que hacemos. O sea, nosotros no nos platicamos antes de grabar, oye, voy a hablar de esto. No platicamos para que uno no investigue y para que todo lo que te cuenten sea así como si no lo sabías nuevo. Y si sí lo sabías, de todas formas no sabes de qué te va a platicar, ¿no? sí, o sea, o si tienes idea de la historia, dices, bueno, yo no sabía ciertos datos, ¿no? Ciertos datos curiosos, como escuchaba en el capítulo pasado, en el 48, de cuando conté sobre Abel, que dice Christopher, yo sabía unos datitos, pero no como a grande rasgo toda la historia, ¿no? Y así siempre nos pasa, ¿no? Sabemos más o menos idea, pero a veces ni siquiera tenemos idea, ¿no? Hay capítulos que nos quedamos totalmente anonadados. Como ahorita. No, lo que iba a decir es, como ahorita, ¿Sí? no, lo que iba a decir es que, bueno, a 50 capítulos de Comienza. a estar grabando un podcast casi un año completo, con mucha regularidad, con mucha formalidad, nos seguimos reuniendo, seguimos platicando entre nosotros, seguimos teniendo mucha comunicación. Viendo qué mejor le vamos a hacer. Yo
yo me sigo sintiendo un amateur en esto. O sea, no siento que sea ya un pro del podcast, la chingada. O sea, yo soy un amateur, sigo siendo un amateur. Seguimos. Escribiendo mis capítulos, sigo siendo un amateur, escribiendo, investigando. Y yo creo que para allá, o sea, me gustaría saber, ahorita que ustedes me cuenten y que le cuenten a todos nuestros oyentes, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de Por Contradicción hacia el futuro? ¿Qué pedo? O sea, ya llevamos un año y la verdad es que ustedes ya lo dijeron al principio, pero yo en lo personal nunca me imaginé que llegáramos a grabar 50 capítulos. O sea, no pasó por mí. Digo, hace unas semanas. ¿Recuerdas al inicio que decíamos, sí, güey, cuando ya tenemos unos 15 capítulos? Vemos qué onda, vemos cómo va. Y decíamos, vamos a ver si le seguimos, güey. Sí. Sí, no, y digo, o sea, hace unas semanas que grabamos, ya decíamos, pues sí, vamos a llegar al capítulo 50. Pero antes de enero de este año, yo no tenía ni idea que de hecho en enero fue como un momento así como un momento difícil porque en el podcast, porque unos tuvimos COVID, porque bla, 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 y hubo como 2 meses que no nos vimos, ¿no? Y entonces ahorita fue como de, güey, o sea. Pero creo que creo que es importante contarlo, creo que a pesar de que hubo como bajón, sí creo que lo hubo, pero hubo un momento en el que, al menos no sé tú, Eduardo, yo siento que Miguel cuando consiguió su empleo, estaba muy emocionado porque dijo, güey, me contrataron porque teníamos un podcast, y como que le metió más punch. Pues. Eso no lo sabe la gente, o sea, digo, eso no le he platicado, pero tienes razón, o sea, no es que me hayan contratado porque tengo un podcast, ¿no? No, claro que no. Pero digo, cuando yo terminé la maestría y empecé a buscar trabajo, pues ponía en mi currículum, en proyectos personales, que era host de un podcast que se dedicaba a la divulgación matemática, bla, bla, bla. Y en las 2 empresas que, una de ellas trabajo ahora y una estuvo muy, muy, muy cerquita de contratarme, o sea, era casi de sí, que elegir no era como que tú dijeras, ¿cuál quiero? Uno de los comentarios que más me hacían a mí y que fue así como de pronto decir, que callé en cuanto a decir, güey, estás haciendo algo chido, claro. Fue, oye, a mí me impactan, las dos personas, una fue gente de Canadá, o sea, que estábamos platicando en inglés, y otro fue una empresa mexicana. Que también estaban platicando en inglés. Que también estaban platicando en inglés. Pero eran mamones, querían parodiar. Pero en México. Me decían, oye, es que a mí me parece muy loco que tú tengas es súper raro. Que tengas un podcast, ¿no? Y entonces pareciera ser después, ¿no? O sea, me enteré y después supe que quizás pudo haber sido decisivo entre una u otra persona el hecho de que tuviera un proyecto personal como el podcast, ¿no? Y ahí en ese momento como que me cayó y dije, güey, no es nada más tu cotorreo de ir a tomar chela con tus cuates, es que es un proyecto, pues padre, ¿no? O sea, interesante. Yo creo que fíjense, algo importante de comentaros, yo creo que en este podcast ha habido como ciertos momentos de como trabajo clave, ¿por qué? Yo siento que sí hubo ese bajón en algún momento y como que tú te animaste más y como que seguiste, como que sacaste el fuá. Después, a mí no se me olvidar, recuerdo el momento en el que Eduardo dijo, güey, es que yo puedo hacer esto, y surgió lo de los mateverbios. Y como que sacó el segundo fuá, güey. Y después dije, no mames, yo me estoy quedando atrás, no estoy haciendo nada. Dije, tengo que empezar a compartir más. Y entonces tuvimos un crecimiento en el canal muy chingón, bueno, en todas nuestras redes, ¿no? O sea. Sí, pues en el podcast en general tuvimos. En el podcast, sí. Sí, y la gente, o sea, a pesar de que es algo, es lo que decíamos al inicio, ¿no? Es algo que no es tan fácil hacerle difusión. Puede llegar a ser un poco complicado porque la gente dice, es un poco de matemáticas, ¿no? Pero afortunadamente nos damos cuenta de que sí va llegando poco a poco a más personas, ¿no? O sea, y experiencias muy padres que hemos tenido, o sea, por ejemplo, ahorita no lo hemos hecho, es nuestro capítulo 50, pero esperamos que después de este capítulo tengamos interacciones con otros podcasts, o sea, hay otros podcasts que hemos platicado y que hemos dicho, pues estaría chido hacer un crossover. Un crossover, exacto, estaría chido hacer un crossover. En algún momento estuvimos muy cerca de participar en una semana de las matemáticas. Unos profesores una profesora de una preparatoria del Estado de México nos contactó como para, oigan, qué chingón proyecto. Yo siempre le digo a mis alumnos, o sea, a partir de esto han salido pues bastantes
Pues cosas, güey. sueños, ¿no? Cosas que ni nos imaginamos. Sí. O sea, otra de las cosas que a mí de pronto me llamó la atención, y no es porque a nuestros escuchas que les hayamos regalado algo, de pronto en algún momento ha sido muy grande la satisfacción de decir, oye, quiero tomar una foto contigo, me das chance de tomar una foto contigo, y no es porque seamos famosos, no lo somos, de hecho no lo somos, ¿no? O sea, somos gente Somos- con la que tomaste clases, tuviste clases Ajá. como compañeros. O sea, famosos no somos. Pero de pronto, o sea, que te digan, oye, quiero una foto contigo aquí que me regalaste el libro, no sé qué, está, o sea, güey, es algo que no me imaginaba, ¿no? O esas, o quizás obviamente no todos, porque no todos nuestros, creo que estaría chido en algún momento guardar las capturas de las cosas muchas que nos han escrito gente y de otros lugares, ¿no? Que a veces uno no se da cuenta de lo que hace, pero en algún momento a mí, por ejemplo, una chica de Argentina, recuerdo les compartí, ¿no? Lo que me escribió, como de, soy súper fan de su podcast, es el número 1 que escucho y no me pierdo sus capítulos y me gusta mucho su trabajo. Y es lo que decías, ¿no? Que a veces como que uno no agarra el pedo y dice, no se la cree, ¿no? De que realmente lo que hago sí. Pues sí, güey, hay gente que Es le interesante, gusta. le toca, le gusta, sí. Sí, no, y que ha sido como dice Miguel, llama la atención, ¿no? O sea, al final del día, pues tal vez, no sé, en la empresa en la que lo contrataron fue así de, pues es alguien que lleva tanto tiempo dedicándose sin Güey, que recibir tiene sus nada a propias cambio, ideas. güey, ¿no? O Ya sea, déjalo, yo creo que tiene sus propias ideas, ¿no? sí, o sea, es alguien que habla mucho de tu responsabilidad, de que, por ejemplo, como dicen, y es muy cierto, no hay semana que no hemos dejado de No. O sea, ni publicar una nada. semana Cuando, hemos dejado me acuerdo su que podcast. cuando nos dio COVID, que decía Christopher, no, pues no hay que publicar. Y sí, fue así Sí, de, no, güey, güey, sí, no sí. sabes qué, hay que ver qué hacer, hay que publicar O sea, algo por mí el porque... podcast estaría muerto, la verdad. Christopher, Me quiero compensar. tódate en agua y déjalo, sigue viviendo. Vecinos, pues, o sea, y sí, son 2 capítulos en los que que contamos desde el encierro porque no había... Literal, desde el encierro. No había forma de vernos, o sea, estamos enfermos, Sí, enfermos. es que hubo un tiempo en el que... Sí, o sea, En el que, oye, es que creo que yo tengo, oye, es que acá tengo 2 en mi familia que tienen y así, güey, y todos, no, pues creo que yo también. ¿qué hacemos? No, pues hay que grabar por Zoom. Por Zoom, y luego las fallas de tecnología que había, güey. Sí. Y bueno, como en las perspectivas, ¿no? O sea, ¿qué veo yo personalmente, ¿no? Del podcast, pues, yo siento que a pesar de ser 50 capítulos, este es un podcast joven. Ese es un podcast que van haciendo. O sea, después de 50 capítulos, yo me siento todavía con un montón de camino por delante de decir, güey, justo apenas, ¿no? Hace poquito contaba cuántos capítulos he escrito, ¿no? He escrito 16 capítulos, con el último que escribí de Hausdorff. Y decía, ¿cuántos capítulos he dejado pasar de otras historias que me he encontrado? Y pues yo siento que a esto le queda un montón de cuerda, o sea, y por supuesto, ahorita es un esfuerzo de los 3, ¿no? Los 3 le hemos metido 4, ¿no? Con nuestro productor, porque cada semana nuestro productor también está ahí editando los capítulos, subiéndolos a YouTube, subiéndolos a Spotify, a Google Podcast. Y está chido porque al final es lo que apenas hablaba con mi psicóloga. O sea, está chido esta parte de trabajar en equipo y de hacer este proyecto porque cada quien pone una cosa diferente, ¿no? O sea, es lo que tú decías. Yo lo que pensaba es, creo que si el podcast fuera únicamente tuyo y mío, güey, yo lo hubiera muerto, ¿no? No, seguiremos pensándolo, hay que hacerlo. Sí, güey, tú y yo de seguiríamos acuerdo. así. Entonces, si fuera solamente tuyo y mío, quizás no habría tantas risas, güey, porque tú pones una cosa. Sí. Y yo siento que pones eso. Y yo creo que mi colaboración al podcast es intentar sacar temas muy distintos, sui ¿no? generis, exactamente, algo fuera de lo que nosotros hubiéramos imaginado alguna vez, si es cierto. Entonces, creo que está chida esta parte porque tenemos esa libertad y cada quien intenta como meterle su propia esencia. Y al final terminamos sacando pues cosas chidas, ¿no? Que nos vamos dando cuenta todos. No, y que, o sea, tal vez, claro, estamos muy agradecidos y decimos, wow, como dice Christopher y Miguel, nos han hecho llegar mensajes que nos hacen pensar que está gustando, ¿no? Y está gustando mucho. Y al final del día también hemos platicado que más allá de trascender y que mucha gente nos escuche, por nosotros mismos, o sea, para lo que nosotros estamos haciendo, nosotros nos sentimos felices con lo que estamos haciendo.
Y nos da mucho gusto saber que también ustedes están sintiendo parte de, ¿no? O sea, y como dice Miguel, o sea, ¿qué vemos, no? Y muy bien dicho por parte de Miguel, o sea, es un podcast que va empezando, o sea, realmente me acordé ahorita que cuando platicábamos de la película de Ghostbusters, que seguro Chris no va a entender la referencia. Claro. No, pero de la última. No. ¿Ya ves? De la resurrección, ¿no? Sí, Ghostbusters Resurrection, sí. Que uno de los personajes, a mí me dio mucha risa porque cuando fui a ver la película y sale el niñito, podcast, se llama, se llama podcast, se llama literalmente podcast. Que encontró su personalidad en el capítulo 72, güey. Exacto, yo dije, somos nosotros. Somos nosotros, claramente. Cuando pasó eso dije, es el capítulo 46, creo que. Sí. Empezaste a encontrar tu Ahí personalidad hasta el 46. Tu personalidad en ese capítulo. Así, o sea, yo dije, creo que apenas es cuando estamos realmente cuajando este proyecto. Sí, Yo siento ahora, que, aunque son 50 capítulos, yo siento que apenas está empezando bien, así como tal. Y no es algo que digamos, pues ya se graba, ya se queda el audio bien, creo que ya no hay que pensarle más. No, o sea, como les comentamos, sí hemos pensado en, pues, juntar dinero, poner mejor equipo. Crossovers, invitaciones, más profesores, ideas, llevar más lejos el proyecto. estar en otros lugares. Nosotros tomar cursos, o sea, ya nosotros formarnos. O sea, nosotros formarnos para justo storytelling, cursos de stand-up para cómo crear chistes, dónde meter chistes. Porque la neta, esa es una de las cosas que pensamos al principio. No mames, seguro somos bien graciosos. Sí, nosotros güey. tres platicando, no mames, ¿cuál graciosos, güey? O sea. Entonces, o sea, justo es eso, queremos como seguir nosotros empapándonos de teoría y demás para traerles un mejor producto. O sea, no queremos decir que han recibido basura, ¿no? O sea, no, o sea, al contrario, han recibido nuestro mejor esfuerzo que podemos hacer día a día, pero sabemos que podemos dar algo mejor y queremos que el podcast sea algo que sea, pues, recordable y que la gente diga, sí, ¿sabes dónde cuentan matemáticas chidas? Ahí, aprendes de mate, pero también te enteras de los personajes y sí, no vas a saber así, vas a salir sabiendo pero al menos multiplicar. vas a conocer algunas cosas, ¿no? Pero al menos y si no ustedes, crean que nosotros ahora sabemos un montón de matemáticos que no teníamos ni idea, o sea, yo creo que eso ha sido bien cabrón, o sea, el aprendizaje que nosotros hemos tenido. Sí. ¿Qué pedo? O sea, yo pienso que si en un eso momento... nos ayuda un buen para cuando damos clases, justo porque, es ¿tú lo que sabías que esto pasó cuando...? Justo es lo que te iba a decir, o sea, yo pienso que si en algún momento me vuelvo a involucrar con la docencia, seguro mi material didáctico va a ser el podcast. O sea, porque el podcast es todo un repositorio, o sea, si ustedes lo ven así, es un repositorio de historia de las matemáticas que difícilmente le encuentras en otro lado. Y en otro lado, libros, incluso yo tengo libros de historia de las matemáticas, y así como nosotros lo contamos, con esa versatilidad, con esa diversidad, no hay. No, la verdad. Entonces, pues sí está. Sí, le damos toque ahí, ¿no? Y es justamente una de las cosas que, o sea, como que ha habido varios momentos. Otro también es lo que tú decías, ¿no? Que dijimos, ya independientemente de si esto tiene éxito o no tiene éxito, hay que hacerlo como un proyecto para nosotros, ¿no? En el que nos contamos historias, vamos aprendiendo más. Y nos divertimos, cheleamos y siempre estamos cotorreando. Sí. No, y porque no se crean, o sea, como dice Chris, o sea, se ha habido altas y bajas moralmente, ¿no? Al final del día sabíamos, o sea, cuando llegamos a los primeros 100 suscriptores fue así de, wow, a ver, hay 100 personas que nos están escuchando. Y después, 90 eran familia, güey. De 30 de cada uno, ¿no? No, y después pasaron como 6-7 meses que no pasamos de 300 sí, no, o sea, de hecho, nosotros, si se acuerdan, si escuchan los capítulos antes de acabar el año, queríamos acabar los 300 y decíamos, a ver. Antes de que acabara el nuevo año. Sí. Y no lo logramos. No, y realmente. No lo logramos, nos quedamos como en 250 y tantos por ahí. Sí, o sea, y como dicen, o sea, sí fue un momento en el que dijimos, madres, ya tenemos que acabar el capítulo, Chris, Chris ya no está con su zapatófono, ya No, y sí dijimos, como dice Chris, o sea, sí fue así de, pues bueno, ahí a ver qué sale. O sea, también estamos conscientes, ¿no? Que no vamos a hacernos luego bien famosos y no, o sea, sabíamos que, o sea, que no vamos a vivir de esto. ¿Cómo le dicen al grupo de personas al que estás dirigido? Que nuestro grupo de nicho, nuestro target. El nicho es pequeño. Ajá, entonces, pero, como dice Chris, llegó un punto en el que dijimos, pues mira, ya si no crecemos más y demás, pues lo hacemos para nosotros, para quien nos escucha,
pero nosotros estamos creciendo y escuchando historias y sabiendo un poquito más y como decía Miguel, ¿no? Conociendo de todo un poco, que podemos ya contarle a la gente, oye, ¿sabías que es un matemático que lo buscaba el FBI? Oye, ¿sabías que es un matemático cervecero? O sea... No, y fíjate, algo importante es, estas historias que contamos, pues las personas las pueden encontrar en libros, diferentes lugares, pero lo que sí podemos decir, como decía Miguel, es que en este podcast, o si se van al canal de YouTube, ahí van a encontrar todo en un mismo lugar. Ustedes no tienen que ir a buscarlo. Ya después, si lo quieren, al menos lo que les puede servir el podcast dentro de todo es para que tengan toda la información y vean de dónde también la pueden obtener, ¿no? U otros lugares. No, y por ejemplo, algo tan sencillo, yo fui a la mole de este año y me encontré al matemático, ¿no? Y al catedrático. Y fue así de, wow, a ver. A ver, yo hablé de ti. Yo hablé de podcast, ti, ¿no? ajá, te conocemos y refamos una máscara y todo. O sea, son cosas que dices... Sí, son experiencias que uno no pensamos que el podcast de pronto nos ponga en ese lugar, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, Lalo, ¿no? Que tuvo platicó con Matt Hunter, ¿no? Uh-huh. Y le platicó el proyecto y todo, ¿no? Y de pronto dices, güey, nunca imaginé que yo fuera a platicar de un podcast con un güey que sí de verdad es famoso, o sea. Porque al menos primero hay que tener un proyecto para poder platicar Sí, con él, güey. ¿no? Exactamente. Y como dice Chris, o sea, ha sido un impulso de todos, ¿no? O sea, como que... Sí, sí. Que como cuando vemos que uno anda así como de, ay... Porque me acuerdo mucho que Miguel decía, pues en el capítulo 50 vemos y seguimos con esto, ¿no? O sea, era muy tajante de... Pero, güey, hay que ver. ¿No? Decía, no, si de 50 no hemos así... Ya sentido que hicimos mucho, ya ahí muere el podcast. Y Chris le dijo, no, güey, aguanta, le metemos un poquito de tranquilidad y aunque el 50 llegamos sin nada, pues hay que seguirlo haciendo. Y creo que ahorita en este capítulo 50, creo que las palabras de Miguel no son de, pues ya que acabe, ¿no? Sino decir, No. O sea, apenas va empezando este pedo. No, y algo que les queremos comentar es que no hemos utilizado hasta apenas lo que hablábamos, ¿no? bots. No, no hemos pagado. Porque no hay pero- dinero. Exacto, No, pero nada más que tengamos arre, no, van a ver todo el 5 tiempo ahí. teles al mismo tiempo poniendo por contracción para hacer horas. Ni lo dudes, sí, creando cuentas, ¿sí? Pero fíjate que hasta apenas tocamos un nombre de un matemático conocido, bastante conocido, que fue Abel. Pero antes de él, ¿cuántos no nos faltan? Falta Gauss. No, o sea, faltan todos, o sea, todos. No, y nos damos cuenta del potencial que todavía tiene, ¿no? Porque es lo que poco a poco va surgiendo, ¿no? Como ideas de que, a ver, por ejemplo, esta idea muy, muy chida de los mateverbios, ¿no? Que sacó Eduardo. Y a ver, vamos a hacer esto. Y luego de repente, pues, oye, ¿y si le hacemos esto tal madre? O sea, siempre ha sido como lo que estábamos pensando, ¿no? También poner como las fechas de nacimiento de los matemáticos y qué Las efemérides. las efemérides, y cuáles han sido sus contribuciones así. Pues todas estas cosas al final ayudan a que exista más conocimiento también de la ciencia en México. No, y creo que, También. aunque sí no hemos hablado de los matemáticos más famosos que todo el No, mundo güey. quisiera conocer así, ay, cuenten la historia de Gauss, cuenten la de Euler, o sea, nos faltan muchísimos, como dice Miguel, pero creo que también ha servido este espacio para dar visibilidad a muchos matemáticos que Y matemáticas. o sea, güey. bueno, matemáticas, Sí, claro, engloba todo, pero... mujeres y hombres que han sido olvidados por muchos de nosotros, o sea, y nos incluimos porque hay historias que luego ni siquiera nosotros conocíamos, de muchos matemáticos y científicos bien cabrones que nunca se les ha dado, hasta donde, bueno, al menos en mi círculo social, se les daba el peso que ya conociéndolos dices, oye, había que hablar más sobre Sofía, Kovalevskaya, ¿no? Había que hablar más O sobre... romper estos, también como ciertos estereotipos, por ejemplo, no sé, algo que yo quise hacer en un momento en un episodio fue el de quitar el eurocentrismo, ¿no? Vamos a hablar de matemáticas en América Latina. Sí. Y te das cuenta que aquí en América Latina también hay mucho. Y seguimos teniendo un chingo de deuda con los matemáticos latinoamericanos. No, y o con sea, las matemáticas en México, o sea, les debemos un capítulo sobre los O de mayas, güey. O de Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo. todas las Mariam. culturas indígenas que tienen sus matemáticas. Sí, o sea, nos falta, güey. Pinche podcast va a durar 10 años, o sea, ojalá. Y que vivamos de esto. Y además, a largo plazo, pues queremos hacer que esto sea como... Una de las cosas que queremos hacer es que este podcast sea como un referente de difusión
de ciencia y matemáticas. Y también a largo plazo, pues una de las cosas que nos gustaría hacer es Vivir del podcast. vivir del podcast y poder darle, la neta, No, poder darles regalos, ¿no? Decir, oye, Ah, ¿sabes sí, qué? o sea, se han hecho esfuerzos, vamos ¿no? vamos a rifar el libro de teoría de grupos de no sé quién. Y queremos también, o sea, son como partes del proyecto que queremos hacer. Sí, o sea, hacerlo un poquito más... O sea, sí, claro, lo ideal sería poder vivir de esto, ¿no? Pero miren, si no, de todos modos... Les damos las cuentas de banco ahorita mismo. Ahorita les ponemos ahí nuestra clave Nuestra bancaria, clave interbancaria. interbancaria y los 3 números de atrás de la tarjetita. No, No, pero sí es o sea, creemos, intentamos, ¿no? Más que nada darles como visibilidad a temas que se han ido perdiendo. Simplemente intentamos darle un espacio durante todo el mes de marzo a mujeres en la ciencia, que permeó y se fue un poquito más, y seguimos hablando de muchas mujeres que han sido y figurado de forma y importante en la seguiremos ciencia. hablando más. Y claro, no solamente agarrar unas fechas importantes, sino que todo el tiempo que podamos, pues intentar dar nuestro lugar, como nosotros como 3 personas que estudian matemáticas y saben que su carrera a veces es no menospreciada, sino como si vista desconocida, incluso para muchos compañeros, y lo han visto con nuestros invitados, ¿no? Que muchos dicen, es que yo entré sin saber que eran mates, güey, o sea, y Todos, la mayoría. entonces, pues creemos que este es un lugar para darles el lugar, y justo no solamente ya matemáticas, sino, créanos que hemos tomado en cuenta muchas solicitudes que nos han hecho de lleven a gente de ciencias sociales, lleven a ciencias de otras carreras, para que cuenten su experiencia en matemáticas. Y sí, es nuestra intención es seguir con es eso, nuestra ¿no? intención, pero de veras que de pronto estamos así, o sea, queremos hacerlo, pero haz de cuenta que lo vamos a hacer, sí, en 5 capítulos, 6, en un mes, 2 meses, porque de pronto estamos llenísimos de chamba. O sea, de todo No, pues eso. una de las cosas que sucede es que cuando a veces está la dificultad de reunirse, porque es de que, oye, es que yo tengo que hacer tal cosa, oye, yo tengo que hacer tal, entonces es como del día que nos veamos, va a ser como de... Sí, un maratón, ¿no? 9 horas, ¿no? Sí, para claro. estar grabando, todo eso. Y bueno, yo creo que para ir concluyendo, o sea, sí podemos decirles que hay podcast para rato, o sea, Sí. o sea, justo yo creo que si podemos dar una conclusión es que esto apenas va comenzando, ¿no? Yo creo que nos van a tener aquí, quieran o no, ¿no? O sea, digo, no, al menos, aunque nadie nos escuche, nosotros nos vamos a escuchar, Sí, nosotros No, pero tres. eso es que me acordé, dije, ustedes no saben qué tal si ya Terence Tao está aquí y como Y dijo les Eduardo, Les damos unos blowjobs. sí, bueno, a pues, ustedes. ya. Uno nunca No, sabe. y si creían que ya iba a acabar, se los demostraremos por contradicción Exacto. de que no. Sí, y entonces, bueno, pues eso para mí ha sido un viaje bien chingón. O sea, yo sé que ahorita no cumplimos el año, pero el capítulo 50 es un capítulo muy icónico, ¿no? Y entonces para mí ha sido un viaje a toda madre. O sea, yo les agradezco, te agradezco Chris, te agradezco Lalo. O sea, me le he pasado divertidísimo, he llorado de risa, he llorado de tristeza, sí. he estado emocionadísimo haciendo cosas. Entonces, pues sí. Para mí yo solo tengo palabras de agradecimiento, también para los escuchas, o sea, todas las palabras chidas que nos escriben, para mí siempre son así como un... Sí leemos todo, no crean. Sí leemos todo. No, y leemos hacemos todo. el esfuerzo Sí, de contestar. ¿no? De estar ahí checando. Como diría Chava Flores, ¿no? O sea, que dice que el aplauso es el alimento de las... No, y de los artistas, pues gracias por la botanita, ¿no? O sea, es que sí lo es. sus comentarios, sus likes, sus compartidas, todo eso Sí. a mí me llenan pues de emoción y de ganas de seguir haciendo este show, porque al final de cuentas es chamba. Sí. O sea, invertimos nuestro tiempo personal, invertimos nuestros tiempos de descanso para hacer esto, ¿no? Pero al final de cuentas pues es algo que queremos hacer y está chido. Sí. Y saber que puedes, pues cambiar un poco las cosas, ¿no? Que Y puedes enseñar, aprender de formas muy distintas que no es la universidad. Y que quizás en algún momento alguien diga, oye, güey, yo pensaba que las matemáticas eran muy horribles, pero gracias a ustedes ya no creo que... Ya me di cuenta que sí. Lo Gracias a confirmé, la verdad, lo gracias a ustedes confirmé. ya las odio también. Sí. O sea, yo no solamente digo son horribles. Ya me río. Sí, no, pues sí, no hay mucho que agregar, o sea, simplemente, como dice, yo agradezco, ¿no? A Miguel que haya dicho, pues hay que invitar a Lalo a ver qué sale, y a Chris también por no decirle, no, ese güey no me caga, no lo invites, porque pudo haber sido, güey, que dijeras, no, el Lalo, no, pero
No, la porque neta. además creo que nuestra relación ha mejorado a partir del comienzo. No, con los dos, o sea, realmente, o sea, sí, con Miguel nos saludábamos, convivíamos y Sí, porque, echábamos pero el además chal, ustedes pero. convivían más porque No, ustedes fueron del compañeros en la misma maestría, ¿no? Pero un trimestre, o sea, Sí. pero antes de eso Antes era de la de pandemia, hola, sí. hola y adiós, cosas así, o sea, sí nos ubicábamos y sí nos saludábamos y todo, pero pues creo que gracias a esto hemos, creado ya ¿Una amistad? podría decir que es una amistad mucho más, pues sí, o sea, por el podcast y sí más. No, de tu masculinidad, güey, no. No, es que. No se va a ver afectada, güey. No, o sea, que por el podcast sí, o sea, realmente sí se hizo más fuerte el lazo de amistad, ¿no? Es un espacio seguro, tranquilo, a ver, este es tu espacio. Nadie te va a hacer daño aquí adentro, dice Chris. No, pero sí, Ay, Dios. Pero sí, o sea, realmente por el podcast sí nos estrechamos más en la amistad. Sí. Y la neta está toda madre, ¿no? Y pues más que nada también agradecerles un chingo, Sí, ¿no? A todos los que la nos neta, escuchan, ustedes. a los que están ahí al pendiente, A los que escriben. a los que escriben, a los patrons que tenemos. A nuestras o familias, sea, pues por echarnos también la Sí, mano, ¿no? y por entender, ¿no? Que a veces le decimos, ¿sabes qué? No voy a poder estar porque tengo que ir a grabar y Ujú. solamente son palabras de, sí, rómpela, ¿no? Síguele, chingale. Ujú. O sea, creo que agradecer totalmente a eso, a nuestra familia y pues a los que nos escuchan, güey, porque pues, sin ustedes esto no existiría tampoco, o sea, porque podemos estar hablando nada más ahí a la pared y Maldito. ya. Pero bueno, eso es todo. Bueno, pues les agradecemos por habernos acompañado en este episodio De celebración. de celebración y por qué soy un podcast. Ya conocen un poco de la historia, De la historia de este podcast. cómo surgió y pues qué es lo que nos depara, ¿no? Y como dijo el Darle. buen Mike, hay podcast para rato, Para ¿no? rato. Y Y pues bueno, redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí me encuentran en YouTube como Matt Wammer. a mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. Y al podcast, como desde hace 50 veces les hemos dicho, lo encuentran en todos lados como @porcontradictivo. Si usted está de manteles largos como nosotros y quiere hacer Invitarnos una pequeña Un arrocito con un- pollo con mole. una copa, Una copa. Un vinito. pues puede Ahí apoyarnos. está el Patreon, pero si no, Patreon. con que nos vean, nos escuchen y nos compartan, Se lo agradecemos infinitamente. suscríbanse. Nos vemos en los próximos 50 capítulos.